Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo en Cristo, Tony Aguía. Y hoy vamos a definir lo que es gracia, la doctrina de la gracia. En un resumen corto, pero vamos a resumir lo que es gracia del Señor para cada uno de nosotros. Si la salvación fuere por mérito o aptitud del hombre, entonces la gracia se terminaría. No necesitaríamos gracia. La gracia la necesita el hombre porque es imperfecto, porque es pecador. Cuando uno ve Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Cuando uno ve el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 9, Pablo dice: ya he acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. No hay nadie que se pueda salvar por mérito propio. Cuando uno ve Gálatas, el capítulo 3, el versículo 22, el apóstol Pablo, a los de Gálatas le está escribiendo y le está diciendo: la escritura encerró todo bajo pecado. El hombre no tiene mérito alguno. La palabra encerró todo bajo pecado. El apóstol Pablo está diciendo que el hombre está en una trampa sin salida de pecado, no puede salir. El mismo Señor en Juan 8, el versículo 34 dice: de cierto os digo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Hay una trampa donde el hombre no tiene salida. Por eso el Señor derrama gracia. Y la gracia es el perdón amoroso de Dios, retiro de juicio, promesa de bendiciones temporales y eternas, dadas sin costo alguno a pecadores culpables, sin que merezcan nada, ni basada en nada que ellos hayan hecho o dejen de hacer. Eso es gracia del Señor. La gracia del Señor. La ley condenaba a muerte al pecador, pero la gracia provee la justicia que el pecador nunca podría lograr conseguir. Por eso cuando uno ve la escritura en Juan, el capítulo 1, el versículo 17, dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces uno tiene que entender lo que es gracia. Cuando uno ve lo que es el libro de Hebreos, todo el capítulo 3 está hablando de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y el pueblo de Israel de Egipto, todas las travesías que había hecho, el pueblo de Israel lo había provocado al Señor, había pecado, se había rebelado, era incrédulo. Entonces llega al capítulo 4 y el escritor a los hebreos dice en el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Por qué me está hablando del trono? Porque en el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 17 en adelante, ustedes van a ver que Moisés hablaba con el Señor a través del propiciatorio del arca, pero ese era un trono de ley, un trono que condenaba al culpable. Ahora el Señor está diciendo: acerquémonos, porque ahora hay un trono de gracia. El escritor a los hebreos, lo que leían la escritura del libro de los hebreos, decía: es imposible que nosotros no podemos conquistar, no podemos cruzar el Jordán con nuestras propias fuerzas, no podemos conquistar al enemigo. Entonces el escritor a los hebreos le dice: no, ahora tenemos un trono de gracia. Nadie es perfecto, nadie alcanza la perfección en esta tierra. Entonces uno peca, uno se desliza, yo peco, yo me deslizo, pero sé que tengo un trono de gracia. Ese es el trono de gracia. Satanás, cuando uno ve el capítulo 2 del libro de Job, el versículo 4, dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero cuando uno ve Juan, el capítulo 1, el versículo 16, dice: de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. La gracia del Señor es la dosis permanente que nos da a cada uno de sus redimidos. Es esa gracia, esa esfera de gracia que nos equipa, que nos fortalece, que nos consuela día a día. Esa gracia que derrama para sus redimidos y que es una fuente inagotable para cada uno de nosotros. Es la gracia del Señor los que nos mantiene.
viene. Es la esfera de ese favor amontonado sobre favor que nos equipa día a día y nos provee esa justicia que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, el capítulo 2, versículo 7, dice, para que la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, al cual yo rogué al Señor 3 veces para que lo aparte de mí. Y el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en persecuciones, en necesidades y en angustia, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la gracia del Señor que nos sostiene día a día. Si fallaste, si pecaste, si fuiste diferente al Señor, si le diste la espalda al Señor, no te olvides que hay un trono de gracia para que te acerques. Y el Señor dio 3 herramientas para que nosotros podamos acercarnos. La oración y la confesión de nuestros pecados. En su gracia, el Señor nos dio 2 herramientas de esa gracia, que es el perdón y la restauración a su comunión otra vez. Podemos haber perdido comunión, pero nunca perdemos unión con el Señor. Si nuestra comunión quedó herida con el Señor, nunca te olvides que tenés un trono de gracia. El Señor está más dispuesto a perdonar que yo a pecar. Cuando uno ve lo que es Romanos 5, el versículo 20, dice, la ley se introdujo para que abunde el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios te bendiga mucho y nos encontramos en el próximo videito. Dios te bendiga.